de factores que conllevan a que se presente una situación de discriminación racial. A continuación hará una presentación acerca del análisis de los resultados de 100 encuestas aplicadas que se realizaron. Muchas gracias. Factores que conllevan a una situación de discriminación racial, por Camila Garzón Cardona y Daniela Vargas Castañeda, Universidad de Cundinamarca, Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas, Grupo 302, Psicología. El problema. Últimamente la discriminación racial ha sido un tema de gran debate debido a que se han presentado varios hechos violentos contra personas de color, principalmente en Estados Unidos, que ha desatado diferentes tipos de reacciones entre la población. Una de ellas ha sido que las manifestaciones se tornan violentas en este país debido a los pro y contra en que creen los individuos que han participado de estos escenarios. En la realización de este trabajo, nuestro punto de partida fue conocer qué tan común es que se presenten este tipo de situaciones, cuáles pueden ser los ambientes más comunes en los que se presentan, cuál puede ser la reacción de las personas que presencian esta situación y saber si es común que las personas conozcan campañas en pro o en contra de la discriminación. En el país, a pesar de la diversidad étnica y de razas, aún persiste la discriminación contra las poblaciones indígenas y afrocolombianas, las cuales enfrentan marginación, pobreza y ausencia de oportunidades de trabajo y educación. Uno de los principales reflejos de la discriminación es la invisibilidad estadística de indígenas y afrocolombianos. Pero, ¿por qué se presenta este tipo de escenarios en nuestro país? Es la respuesta a este interrogante, es la razón que nos motiva para la realización del presente trabajo, el conocer si hay factores económicos y sociales y cuáles son los más relevantes según la población para que se promuevan este tipo de ambientes. Como objetivo general, establecimos el determinar los factores que conllevan a que se presente una situación de discriminación racial. Establecimos 3 objetivos específicos, los cuales son: primero, analizar los aspectos históricos que produjeron que se empezara a hablar de discriminación o racismo. Segundo, determinar si hay alguna característica específica del ambiente que aumente las posibilidades de que se presente una situación de racismo. Y tercero, establecer si este tipo de comportamiento provoca cambios de personalidad en la víctima o el victimario. Para Christian Heleon, 2010, el racismo es una creación de la cultura y del pensamiento humano, una forma de conducta y por ello un fenómeno totalmente histórico, susceptible de cambiar y de adaptarse a situaciones concretas. Para Nelson Mandela, quien afirmó que detesto el racismo porque lo veo como algo barbárico, ya venga de un hombre negro o de un hombre blanco. También, todos sabemos cuán tenazmente puede ser el racismo, aferrarse a la mente y hasta un punto puede infectar el alma humana. Nelson Mandela fue un personaje muy reconocido y controversial por todas las situaciones en las que se vio envuelto durante su vida. Para Martin Luther King, nada que un hombre haga lo envilece más que permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Protagonista de la lucha por los derechos humanos de los pueblos oprimidos, en especial de los afroamericanos de Estados Unidos. El ejercicio de su extraordinario liderazgo en pro de la eliminación del racismo partió en dos la historia nacional de los estadounidenses, al liderar la conquista de los derechos étnicos, civiles y económicos negados a través del sistema de apartheid impuesto por los blancos a los descendientes de los africanos, que fueron esclavizados en América por los europeos. Adolf Hitler afirma: con humanidad y democracia nunca serán liberados los pueblos. Cuando se inicia y se desencadena una guerra, lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria. Uno de los fundamentos de Hitler de las políticas sociales es el concepto de higiene racial. Se basó en las ideas de Arthur de Gobineau, el movimiento de urgencia y el darwinismo social. Aplicado a los seres humanos, fue interpretado como una exigencia de la pureza racial.
En los antecedentes históricos, el racismo ha asumido muchas formas diferentes a lo largo de la historia. En la antigüedad, las relaciones entre las personas fueron siempre de un ganador y un cautivo. Estas formas de división social existían sin importar la raza, porque a menudo las personas de la misma matriz racial se peleaban entre sí y el perdedor pasaba a ser cautivo del vencedor. En este caso, el racismo era más próximo a la xenofobia. En la Edad Media se desarrolló un sentimiento de superioridad xenófobo de carácter religioso, donde eran perseguidas diversas minorías raciales. Cuando se produjeron los primeros contactos entre conquistadores portugueses y africanos en el siglo XV, no hubo fricciones raciales. Los negros y otros pueblos de África habían celebrado acuerdos comerciales con Europa, que incluían la trata de esclavos, que en este momento era una forma aceptada de aumentar el número de trabajadores en una empresa y no una cuestión racial. Sin embargo, cuando los europeos en el siglo XIX comenzaron a colonizar el continente africano y las Américas, se encontraron justificaciones para imponer a los pueblos colonizados con sus leyes y formas de vida como una forma de racismo asumida. Una de las razones fue la idea errónea de que los negros y los indios eran razas inferiores y comenzó a aplicar la discriminación racial en sus colonias para garantizar ciertos derechos a los colonos europeos. Aquellos que no se sometían eran víctimas de genocidio que exacerbaba los sentimientos más puramente racistas. A partir del siglo XIX y de la mano con la generalización del colonialismo europeo en todo el mundo, la cultura occidental desarrolló una ideología abiertamente racista y ampliamente aceptada, a la que Ernst Noll llegó a definir como una rama del pensamiento europeo, y George Mosh al lado oscuro de la Ilustración. A mediados del siglo XX, el racismo europeo recurrió a la ciencia y en especial a la biología para justificar la superioridad de los propios europeos o de algunas de sus etnias sobre el resto de los seres humanos. La evolución de la ideología racista en la cultura alemana tuvo su máximo desarrollo con el movimiento nacional socialista, es decir, con el nazismo liderado por Hitler, que tuvo la adhesión de una gran parte de población alemana, en las décadas de 1930 y 1940, hasta que colapsó con la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial en 1945. En nuestro territorio colombiano existen 3 leyes que hacen alusión a la discriminación. El Decreto 1398 de 1990, que aprueba la conversión sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por las Naciones Unidas. La Ley número 1482 del 2011, por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones. Tiene como objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación. Y la Ley 1752 del 2015, por medio de la cual se modifica la Ley 1482 del 2011, para sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad. Esta ley tiene por objeto sancionar penalmente a los actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, política o filosofía, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. ¿El racismo se aprende o es algo inherente de la naturaleza humana? Jane Elliott se propuso responder esta pregunta en el año 1968, cuando la profesora de primaria decidió probar las verdaderas causas y consecuencias de la discriminación. Para esto, inventó un experimento ideado con sus alumnos, haciendo que todos los infantes blancos de tercer grado sintieran de primera mano los efectos del racismo. El día después de que mataron a Martin Luther King, los niños de la clase de Jane preguntaron acerca de dicho hombre y por qué fue asesinado. Elliot aprovechó la oportunidad para realizar su experimento por primera vez. Jane separó a los niños con ojos azules de los niños con ojos marrones. Luego les dijo a todos que los niños con ojos marrones eran mejores que los de ojos azules. Son más limpios y más inteligentes. Jane inventó un argumento científico para que le creyeran y afirmó que los niños de los ojos marrones son mucho más inteligentes que los de azules.
Les dijo que las personas de ojos azules son algo tontas. Desde este momento, los niños de ojos marrones comenzaron a tratar a los de ojos azules como inferiores. Cuando alguno hacía algo mal, los de ojos oscuros lo insultaban y se burlaban en conjunto. Los niños, a la semana siguiente, Jane invirtió en ejercicio, diciéndole a los niños de los ojos marrones que la verdad era que ellos eran verdaderamente tontos y flojos. Los niños de ojos azules eran los más inteligentes y superiores ahora. Sin embargo, luego de haber experimentado los malos tratos de la discriminación en carne propia, los azules no fueron tan duros con los marrones. No tenían suficiente motivación para vengarse comportándose igual. En Colombia, los estudios que han hecho sobre la discriminación racial se han creado después de algún tipo de noticia o de escándalo, en el que se estableció que el individuo fue víctima de este tipo de discriminación. Uno de los videos encontrados en internet acerca de cómo se vive esta condición en Colombia fue un estudio que realizó el canal Capital, que cuenta con la participación y la opinión de expertos en el tema del racismo, entre los que se encuentra una directora de investigación sobre igualdad racial, una abogada experta en derechos étnicos, en el que muestra la opinión de algunos bogotanos que responden a preguntas como: ¿se considera racista? Colombia es un país racista. La discriminación es el acto de discriminar, separar, diferenciar o excluir a alguna persona, tratarla como un ser inferior o privarla de sus derechos por ciertas características físicas, por sus ideas, por su religión, por su cultura, orientación sexual, posición económica u otros motivos aparentes. Este menosprecio hacia el considerado diferente afecta a su dignidad humana y los somete a malos tratos y abusos. La discriminación racial se define como aquella acción realizada por personas, grupos o instituciones en la que se le hace trato distinto o se le excluye a una persona por motivos de origen racial o étnico. Los factores sociales son aquellas cosas que afectan a los seres humanos y el lugar o espacio en el que se encuentran. Algunos ejemplos de ellos son la pobreza, la violencia, el consumismo o la industrialización. El racismo es una ideología basada en la superioridad de las razas o etnias sobre otras. También puede plantearse como una doctrina antropológica o política que incluye la persecución de los grupos étnicos considerados como inferiores. Hipótesis. En esta investigación pretendemos confirmar la idea de que en Colombia es muy común presenciar una situación de discriminación racial, la cual se da, en la mayoría de casos, debido al nivel socioeconómico de los implicados, y que las repercusiones de estos actos en las víctimas se toman como consecuencias negativas para el individuo. También queremos verificar el papel de los medios de comunicación a la hora de oponerse a estos actos violentos, los cuales, a nuestro punto de vista, son más comúnmente rechazados por la población joven del país. Para nuestro trabajo tomamos la edad, las experiencias pasadas del individuo y el significado que tienen estos sobre la discriminación racial. Tomamos como referencia un grupo de 100 personas de ambos sexos, sin tener en cuenta el nivel de escolaridad que poseen los sujetos y cuyas edades van desde los 18 hasta los 65 años de edad, quienes viven en el departamento de Cundinamarca, más exactamente en Bogotá, Facatativá y El Rosal. En la sesión de esta investigación se realizó la aplicación de 100 encuestas. Cada una de estas poseía 12 preguntas, las cuales varían entre pregunta abierta o de opción múltiple, y que se realizaron a población mayor de 18 años, cuyas ocupaciones se categorizan en estudiantes profesionales y personas con bajo nivel de escolaridad. Las encuestas realizadas poseen el siguiente formato y las preguntas que hay en él. En la edad se toma como factor para determinar su influencia tanto en la discriminación como en las perspectivas formadas de pensamiento y se tienden a la misma. Aquí podemos encontrar que las personas entre los 18 y los 20 años fueron las que más respondieron a las encuestas.
A la pregunta, ¿cree usted que en Colombia es común encontrar situaciones de discriminación racial? El 96% de las personas respondió que sí, contra un 4% con un no. A la pregunta, ¿ha presenciado alguna situación de discriminación racial? El 55% de la población respondió que no y el 44% que sí, haciendo saber que es más común encontrar este tipo de situaciones en el área escolar con un 13%, no específico con 11%, transporte público 8%, laboral y lugares públicos con 5% y por último deportes con un 2%. ¿Cuál fue o sería su reacción frente a este tipo de hechos? Infiriendo a partir de la respuesta de los individuos, establecimos 4 categorías, dentro de las cuales A hace referencia a intervenir, B no hacer nada, C rechazar el acto pero no hacer nada y D no dar respuesta, donde se encuentra A con un 37%, B con un 19%, C 41%, D 3%, donde en la respuesta A planteaban defender a la víctima, mediar con el agresor o llamar a una autoridad. B, ignorar el acto o ser indiferente. C, pensar que es una injusticia, rechazar lo que sucedió y sentir ira o rabia, pero no entrometerse. Y D, no sabe o no quiere hablar del tema. Número 4. ¿Piensa usted que estas situaciones pueden llegar a generar aspectos de carácter positivo o negativo? Donde evidenciamos claramente la preferencia de respuestas en aspectos negativos, dentro de los que fueron descritos principalmente daños psicológicos como baja autoestima, depresión e incluso suicidio, además de otros argumentos como el hecho de que estos actos son una injusticia o que pueden generar problemáticas sociales como riñas. La pregunta número 5, ¿cree que el nivel socioeconómico puede influir en la relación víctima-victimario? En este punto el 73% de la población afirmó el hecho de que el nivel socioeconómico influye dentro de la discriminación, abogando con respuestas referentes al poder, las formas en que los estratos más altos educan a sus hijos con ciertos estereotipos, la explotación laboral y hechos de los cuales fueron testigos. Por otra parte, aquellos que abogaron porque el nivel socioeconómico no influye dieron respuestas más generales, como que la discriminación racial se puede dar en todos los estratos. ¿En qué tipo de contexto o entorno usted cree que se presenta con mayor frecuencia una situación de discriminación racial? Aquí podemos encontrar que en el ámbito académico, con un 29%, incluye el ámbito escolar y universitario. Para elaborar, con un 27%, tanto en el momento de conseguir un empleo o como en la ejecución del mismo. Académico y laboral, con un 8%, como categoría independiente, dado que fue la respuesta específica. Social, con un 22%, incluyendo aspectos de organizaciones públicas, deportes, estratos sociales, entre otros, y cualquiera, y no responde, con un 7% cada uno de ellos. La pregunta, ¿con cuál de las siguientes palabras asocia usted la discriminación racial? Teniendo en cuenta que era una pregunta de selección múltiple en la cual la persona podía marcar dentro de las opciones burla, violencia, expresión, agresión o plantear la que mejor le pareciera, se encontró que el 57% estableció la burla, el 57% también violencia, 18% expresión, 58% agresión, 21% ideología. En la opción otra se encontraron respuestas como bullying, humillación y exclusión. La pregunta, ¿ha visto usted campañas en pro en contra de la discriminación racial en Colombia? De la gráfica 10 y la tabla 7 podemos destacar que la respuesta sí se clasifica en Internet con un 15%, televisión con un 20%, no específica con un 3%. Los medios de comunicación juegan un papel importante de la discriminación racial. El 75% de la población respondió que sí, 12% no,
2% no responde y podemos resaltar que el 11% de la población respondió que sí, pero en referencia a que sí como promotor, dado que las personas argumentaron que los medios de comunicación promueven la discriminación con aspectos como establecer estereotipos. ¿Cree usted que debería transmitir una campaña hacia la discriminación racial, estableciendo como opciones de respuesta apoyo o rechazo? Se generó una ambigüedad en la respuesta, pero toda la población argumentaba en pro del rechazo de la discriminación racial. Para la pregunta 11, ¿considera usted importante una campaña en contra de la discriminación racial? El 73% de la población afirmó, mientras que el 27% negó. En el sí se defendía la idea de una campaña que promueva valores como respeto, igualdad y aceptación. En cuanto al no, la mayoría, sin dar ninguna razón de su respuesta, otros simplemente argumentaban que no consideraban importante y otros afirmaban que es una problemática que se debe resolver en el momento en el que se presente entre las dos partes, víctima-victimario. ¿Qué tipo de población cree que debería ir dirigida una campaña en contra de la discriminación racial? En esta pregunta también se establecieron múltiples opciones de respuesta, entre las que se encontraban jóvenes, adultos, niños y ancianos, de los cuales jóvenes obtuvo un 68%, adultos 50%, niños 74% y ancianos 3%. Conclusión. Para dar respuesta a los objetivos planteados podemos concluir que a lo largo de la historia han existido hechos de gran relevancia en los cuales se evidencian contextos de discriminación, por lo cual podemos afirmar que debido a esto es común que actualmente se presenten situaciones de discriminación racial de acuerdo al significado que se le atribuye a las palabras altamente relacionadas como lo son negro o esclavo. Como característica social del contexto, el nivel socioeconómico influye en gran medida dentro de un acto de discriminación racial, basado en factores como el poder económico, representado principalmente en entornos académicos y laborales. Estos hechos generan en la víctima afectaciones en su personalidad de tipo baja autoestima o depresión, principalmente, lo cual llega a afectar tanto a la persona como a su entorno. Existen múltiples factores que conllevan a que se presenten hechos de discriminación racial, como lo hemos mencionado anteriormente. Pueden intervenir la economía y el contexto por el cual se desenvuelve la persona. Por otra parte, un factor importante como lo es la edad influye en el hecho de que las personas más jóvenes tienen mayor probabilidad de mediar e intervenir para detener un acto de discriminación racial. Esto tal vez gracias a que los jóvenes por medio de herramientas como Internet pueden ser partícipes de campañas en contra de la discriminación racial. Muchas gracias.